¿Es el ocultismo satánico? ¿Los ocultistas somos adoradores de Satanás? ¿Queremos hechizar o embrujar a los demás? ¿Son la magia blanca y la magia negra lo mismo? ¿Ambas provienen del poder luciferino? Y más aún, ¿qué tienen en común el ocultismo y la religión? Se darán cuenta muy pronto de que tienen más en común de lo que creen, y descubrirán la verdad que muchas veces se nos ha querido ocultar y tergiversar sobre el ocultismo. Si te quedas hasta el final del video, revelaré la verdad sobre estas preguntas. Ahora sin más, comencemos. Aunque a muchos creyentes, sean de la religión que sean, les gustaría desaparecer por completo la fábula o los supuestos mitos del ocultismo, la verdad es que si lo hiciesen, sus escritos sagrados estarían vacíos de información, ya que ciertamente el ocultismo está en gran medida involucrado con la información que puede encontrarse en los textos religiosos de todas las creencias que existen. Para citar esto, podríamos leer Efesios 6:12, que aquel que no esté del lado de Dios, está del lado del demonio. ¿Qué tan cierto es esto? Antes de continuar, si quieres saber más sobre el ocultismo, puedes ver el video que saldrá aquí arriba, en la pantalla, en donde explico este tema más a profundidad. Ahora, continuando con nuestro tema, la verdad es que muchos de los aspectos de la Biblia pueden ser realmente contradictorios, ya que nos hablan que la verdad verdadera es la religión cristiana, y todo aquel que no esté bajo regla en la creencia del Padre Celestial, entonces no tendrá la vida eterna. ¿Por qué vuelvo a hacer hincapié en esto? Bueno, porque antes de hablar de los practicantes del ocultismo, debo aclarar que el cristianismo no es la única religión. Hay muchas más en el mundo, y a pesar de que el cristianismo ocupa 2.3 mil millones de creyentes a nivel mundial, a eso hay que restarles la cantidad de iglesias distintas, como he dicho en muchos de mis videos anteriores, que fragmentan la fe cristiana, y según unos, otros no tendrán la salvación por no estar bajo su credo. Entonces, teniendo esto en claro, esto significaría que el restante de al menos unos 7 mil millones de personas estarían condenados, porque ese es el resto de personas que no creen en Jesús, independientemente si son ateos o profesan otra religión. Ahora bien, haciendo esta aclaración, que me parece fundamental para ponerle los pies sobre la tierra a todos aquellos que afirman que su verdad es la verdadera, podríamos decir entonces que no se sabe quién posee la absoluta verdad. Podríamos hacer conjeturas y debatir durante mucho tiempo, pero venimos a hablar del ocultismo y la religión. Ahora sí, adentrándonos de lleno en el meollo del asunto, comencemos definiendo muy brevemente lo que es el ocultismo. Este señor es una ciencia que explica lo oculto, lo desconocido, lo misterioso y bueno, la verdad es que para muchos creyentes, independientemente sean de la religión abrahámica que sean, esto les parece algo aborrecedor, ya que siempre lo desconocido y oculto le ha generado dos cosas a la mayoría de las personas, o miedo o curiosidad, y los creyentes de religiones monoteístas, como son la mayoría de las más famosas, incursionar en lo oculto les parece contrario a sus principios, y no solo esto, sino que en sus textos religiosos dice que cualquiera que sea adivino, brujo o hechicero, cualquiera que trate con espíritus, será aborrecido por Dios, y es por lo tanto partidario de Lucifer. Pero ¿qué tanta verdad hay en esto? Es curioso cuando los textos sagrados hablan de la adivinación, el obtener información de otra fuente que no sea por medio de Dios, ya que ésta es considerada como herética, profana o maligna. ¿Pero por qué sucede esto? Para responder a esto, basta decir que todos los textos religiosos que existen han sido escritos por el hombre, y no por los dioses. Esto le da un tilde muy centrado en el tipo de intereses que defienden estas personas, que en palabras sencillas, el incursionar en el ocultismo es considerado maligno porque los autores de estos textos prefieren que sus seguidores no hagan demasiadas preguntas y que acepten la palabra de su Dios sin oponerse haciendo conjeturas sobre esto. Pero muchos dirán, esto no puede ser posible, dado que cuando una persona está a punto de ser convertida, hace muchas preguntas sobre el tema. Y la verdad sobre esto es que la persona que busca a Dios hace muchas preguntas porque carece precisamente de información sobre él. Hay algo que muchos entendemos solo cuando llegamos hasta este punto, y es que quienes se pasan a las ciencias de lo oculto siempre lo hacen desde una posición de religión, puesto que la religión sí te encamina a un recorrer espiritual, pero lamentablemente este llega a ser en un momento monótono y pierde la dirección por completo.
Con esto no quiero decir que el camino religioso no tenga sentido. Yo, por ejemplo, creo sin duda que es importantísimo para todos nosotros que demos una probada por este transitar, así sea solo un poco, y dependiendo tu sentir, ya sea si por ejemplo has quedado completamente lleno con el camino que estás tomando, entonces no es necesario buscar más allá, porque las cosas no pueden forzarse. Pero si has llegado hasta este punto y aún así sientes un vacío dentro de ti que te llama a seguir explorando el camino, entonces habrás llegado hasta donde llegamos todos quienes incursionamos en el camino del oculto. Ahora bien, el llegar a este punto nos convierte en seguidores de Satanás. Respondiendo a esta pregunta, aquí es donde eligen el camino que desean recorrer, ya sea el camino del bien o el del mal, pues la verdad es que este es el paso más crucial de todo el camino. Aquí es donde comenzamos a hacernos más preguntas de lo normal. Llega ese momento de la incertidumbre espiritual. Hay personas que llegan a este punto sin haber experimentado un sentir religioso, aunque son muy pocas. Como les dije al comienzo del video, estos dos caminos, magia y religión, están tan íntegramente entrelazados que prácticamente uno no puede coexistir sin el otro. Pero cuando te inmiscuyes en una religión tan estricta, con el explorar espiritual, como lo son las abrahámicas, entonces te encuentras con una encrucijada en donde si escoges una dirección, sientes que ésta te va a alejar demasiado de la otra, siendo así que seguir un camino se convierte por completo en renunciar al otro. ¿Pero pasa esto en todas las religiones? La verdad es que todas las demás religiones que existen son bastante abiertas con el camino espiritual. Incluso hay unas que tienen como base fundamental que el despertar espiritual se lleve a cabo, ya que es necesario para que se pueda salvar el alma. Entre ellas, las más famosas son el hinduismo y el budismo. Aunque prácticamente cualquier religión que no se base principalmente en el politeísmo, tienen por fundamento explorar más el fervor espiritual que sentimos. Eso significa que debemos convertirnos en budistas o al hinduismo, y la verdad es que esto no es tan sencillo como eso. Al momento en que sigues investigando, te topas con que aunque las religiones abrahámicas buscan que establezcas conexión con Dios, esto te lleva irremediablemente a tener contacto con un grupo de personas que manejan esta misma idea y en conjunto busquen establecer ese vínculo divino, sin olvidar que un sacerdote, pastor, imán o rabino den el sermón acerca de los textos sagrados, y aunque este modo de operar rinda frutos, algunas veces no es suficiente para apaciguar esta llama espiritual que algunos pueden llegar a sentir. Muchas veces los creyentes asisten a sus iglesias de manera muy rutinaria, llegando incluso al punto en que su fe se convierte en algo vacío y solo se intenta cumplir con la creencia social que nos indica que al seguir este modus operandi estaremos salvos ante los ojos de la deidad. Prácticamente se consigue la entrada al cielo al intercambiarla con 1 o 2 días de asistencia en la iglesia por semana. Pero ¿es esta verdaderamente la esencia del camino para llegar al cielo? Pues no está en mí decir cuál es el camino que se necesita para llegar al cielo. Soy un fiel pensador de que no importa lo que creas, al final todo se basará en nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Ahora volviendo al tema del ocultismo, y lamento haberme desviado tanto, pero creo que era necesario explicar bien estos aspectos, ya que no podrán comprender todo lo que les digo si no entienden la ciencia de cómo funcionan las religiones abrahámicas. Ahora respondiendo a la pregunta inicial, podría decirse que cuando se llega al punto del despertar, hay personas que escogen el camino de las tinieblas, no porque deseen adorar al demonio, aunque algunas veces esta idea no se descarta, pero muchas veces lo hacen por los beneficios y facilidades que puede dar este camino. Pero ahora haciendo una apreciación sobre esto, la realidad es que son más las personas que escogen el camino del bien ante el camino del mal. Pongamos de ejemplo a mi persona. Soy un seguidor por años del camino de la derecha en mi recorrer espiritual, y creo que hablo por todos los que escogen el camino derecho cuando digo que estamos en desacuerdo rotundamente con alabar al demonio y cosas así por el estilo. La verdad es que sí, te han mentido toda la vida asegurándote de que la magia blanca y la negra son el producto de la misma adoración al diablo, y ya sé que muchos de los que siguen mis videos entienden esto, pero hago este video para aclararle específicamente a esas personas que no conocen de este camino que el querer conocer más sobre el camino espiritual para nada te acerca a las tinieblas a menos que así lo decidas. Dando un ejemplo muy breve, habemos lectores de tarot
que no tenemos ningún tipo de vínculo espiritual o maligno con el cual hacemos nuestras interpretaciones. La idea de que el tener habilidades por encima del promedio es producto de un pacto con el diablo siempre ha sido una conjetura hecha por religiosos que quieren precisamente alejar a sus seguidores de la verdad. Verán que a todo lo largo de este video lo que he querido es desacreditar al hombre, no a Dios. La verdad es que los hombres son quienes siempre han querido alejarnos de la verdad real. Entonces, como respuesta final, no, jamás el recorrer del ocultismo te llevará a alejarte de Dios, para nada. Más bien logrará algo que no podrías conseguir de otra manera, y esa es el conocer a Dios, porque hay una gran diferencia entre creer en Él y conocerlo. Como reflexión final quiero decirles que una de las principales tareas de un mago blanco o un practicante que escoja el camino de la derecha es hacer que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. Y sin ser arrogante, nosotros podemos llegar a tener un vínculo tan cercano con Dios que tan solo con pedirle, Él nos da el poder para cumplir su voluntad. Para nada queremos alejar a los religiosos de sus credos, los creemos fundamentales para poder conseguir el despertar. Nunca nuestro objetivo es y será alejarlos de Dios, sino acercarlos más a Él. Bueno, eso ha sido todo. Creo que pronto subiré más videos explicando esta conexión que hay entre el ocultismo y la religión, trayendo luz al tema, porque hay muchos que tienden a llenar de prejuicios este camino cuando la verdad no es así. Y la verdad es que es bueno que habemos practicantes, como mi persona, que siempre tratamos de decir la verdad y nada más que eso. Bueno, ya sin más, como siempre les digo, todos somos una gran familia. Este ha sido Omegraph y nos vemos en la próxima.